Hola, bienvenidos. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Primero, ¿qué son los derechos humanos? Según el compendio de la doctrina social de la Iglesia, mediante la definición que brindó Juan Pablo II sobre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la definió como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Según la ONU, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Fueron proclamados el 10 de diciembre por las Naciones Unidas en París, después de miles de años de lucha para que la dignidad sea reconocida en todo el mundo y la igualdad no juzgue a ninguna criatura divina de Dios como lo somos nosotros los seres humanos. Tienen ciertas características, son universales, presentes en todos los humanos, sin excepción, inviolables, inherentes a la persona humana y a su dignidad, inalienables. Nadie puede privarnos, sería ir en contra de su naturaleza. Según el numeral 154 del compendio de la DSI, la universalidad e indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos, convirtiéndose en los dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos humanos en las diversas culturas, además de profundizar en su dimensión jurídica, con el fin de asegurar su pleno respeto. Pero, ¿cuál es su origen? Empieza 3000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto. Aquí había mucha esclavitud y las personas eran maltratadas. Esto lo hacían personas de alto mando. Hasta que un hombre, Ciro el Grande, anunció que los esclavos eran libres y que las personas podían elegir a qué religión formar parte. Esto fue documentado en una lápida de barro que fue llamada el Cilindro de Ciro. Esto se compartió durante algún tiempo a varias ciudades, hasta que llegó al Imperio Romano, la ciudad más influyente en ese momento. Al llegar ahí se dieron cuenta que las personas hacían ya cosas naturalmente, por lo tanto decidieron ponerle ley natural. En esos cuantos años después de esto, había personas que aún atropellaban los derechos humanos. Esto era hecho por personas de alto mando, hasta que 1000 años después, en 1215, un rey escribió la Carta Magna, donde proclamó que nadie ni el rey podía invalidarlos. La petición británica de los derechos fue en 1628 y en esta los derechos finalmente fueron reconocidos. En 1689 pasan a ser protegidos. A pesar de esto, aún había personas que no estaban de acuerdo. En 1776 fue la independencia de los Estados Unidos. Fue hecha por un grupo de británicos que declararon su independencia sin que el rey haya aceptado que los hombres fueran creados igual. También después de esto hubieron ciertas revoluciones. La más fuerte fue la Revolución Francesa. En esta tuvieron una revolución por sus propios derechos y la declaración que ellos hicieron tenía más derechos. A pesar de esto, aún había gente que no estaba de acuerdo con ello. Y un claro ejemplo fue Napoleón. En 1800 él invadió Europa. Se declaró emperador del mundo hasta que Europa se unió y lo vencieron y redactaron derechos que se hicieron cumplir solo en Europa. Por tanto, países que estaban alrededor fueron invadidos y violentados, hasta que un abogado hindú, Mahatma Gandhi, aboga porque todos tenemos derechos, y en 1931 hacen un pacto de los europeos con Gandhi. Años después ocurrieron hechos atroces que casi acaban con los derechos humanos. Me refiero a las 2 guerras mundiales y que Hitler exterminara a 90 millones de judíos. Unos cuantos años después se creó la ONU y con eso vinieron tiempos mejores. Y con la declaración de Eleanor Roosevelt, donde preside la Comisión de las Naciones Unidas y establece un grupo de derechos iguales para todos, provocó que solamente 2 años después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pasaran de ser derechos naturales a ser derechos humanos como los conocemos hoy en día. Lastimosamente se siguen violentando. Ahora veremos la clasificación. Empieza por los de primera generación o derechos civiles y políticos, destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de sus derechos por parte del ser humano. Los de segunda generación o derechos económicos y sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegura el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Los de tercera generación o derechos de solidaridad o de los pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano.
Hablaremos de 3 en específico que pertenecen a la última clasificación y la pregunta será si se cumplen en el país. Esto será representado por medio de noticias y los enlaces se quedarán en la caja de descripción para que posterior al video puedan verlos. Empezamos por los de solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Es un derecho de tercera generación. Esto, por medio de los avances tecnológicos y científicos, buscan asegurar un medio ambiente sano y limpio para el óptimo desarrollo social de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, y esto es mediante la actuación de entidades públicas y privadas. Problemas alimenticios. El artículo 69 dice: el Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de productos químicos y farmacéuticos y veterinarios por medio de organismos de vigilancia. Asimismo, el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar. ¿Se cumple este derecho en el país? La respuesta es sí. Debido al COVID-19, muchas personas quedaron sin empleo y esto provocó que no tuvieran un ingreso económico para sus familias. Así que el gobierno vio bien realizar la entrega de bolsas solidarias que contenían insumos alimenticios que eran lo suficiente para mantener y sustentar a una familia salvadoreña. Así que ellos sí se preocupan y velaron por el bienestar de las personas. Así que sí se cumple. Problemas demográficos. El artículo 14 del capítulo 4 dice: todas las oficinas del Estado, inclusive las del servicio exterior, los organismos autónomos y en general todas las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en el país, están obligadas a suministrar a la Dirección General de Estadísticas y Censos, con la regularidad y término prudencial que ella fije, los datos que requiere el Servicio Estadístico Nacional, y no podrá excusarse de esta obligación. ¿Se cumple ese derecho en el país? La respuesta es no. Lastimosamente, desde el año 2007, el país no ha realizado un censo poblacional, a pesar que la Ley Orgánica del Servicio Estadístico establece que se tienen que hacer cada 10 años, así que no velan por este derecho. Afortunadamente, se ha dicho que para el 2023 sí habrá un censo. Solo nos toca esperar y que se realice. Problemas educativos. Sección tercera, Educación, Ciencia y Cultura. Dice el artículo 53: el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación del Estado su conservación, fomento y difusión. ¿Se cumple este derecho en un país? Afortunadamente sí. Debido a COVID-19, hubo el cierre de centros educativos de todos los niveles de educación, y el Ministerio de Educación creó un plan educativo transmitido en radio y televisión para el canal 10 desde las 7 a.m. hasta las 4:30, con la finalidad de que no dejemos de lado el aprendizaje en este tiempo de confinamiento. Así que sí cumplen con ese derecho y velan por que las personas aprendan. Problemas ecológicos. Como tal, no hay un artículo que hable específicamente a esto. Sin embargo, el artículo 117 de la Constitución de la República aplica, y este dice así: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. ¿Se cumple este derecho en el país? La respuesta es sí. Hubo un incendio en una ex fábrica de baterías, la cual empezó a expulsar gases que eran dañinos para la salud de las personas. El gobierno y el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales puso un cerco sanitario 500 metros a la redonda y evacuaron a todas las personas que estaban cerca del lugar. Así que salvaguardaron la salud de los salvadoreños y velaron para que esto se solucionara. Así que sí cumplen el derecho. El medio ambiente. Es un derecho inclinado a la regulación de normas jurídicas para prevenir, corregir y eliminar los efectos que puedan dañar potencialmente el ambiente debido al desarrollo de diversos sectores de la actividad humana. El artículo 117 habla del medio ambiente. La pregunta es: ¿se cumple en el país? La respuesta es sí. En febrero de ese año, el presidente Bukele hizo un proyecto de recicla. Ese consistía en que las personas podían ir a mantos acuíferos como ríos, lagos o el mar a recolectar las botellas plásticas y se les iba a dar 0.05 centavos por cada botella que se recolectara. Esto iba a hacer que las personas ayudaran a que se quitara la contaminación de los mantos acuíferos, y también ellos iban a ser reconocidos con cierta cantidad de dinero por las botellas que llevaran. Así que era un proceso ganar-ganar.
así que si se cumple y velan por eso en el país. Patrimonio cultural. Este derecho consiste en la protección del patrimonio arqueológico y bienes culturales de una nación, pues estos forman parte de la identidad de un país. Este patrimonio está bajo la protección del Estado, quien hace lo posible por readquirirlos cuando se encuentran en manos de particulares. El artículo 63 dice: la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del patrimonio cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación. ¿Se cumple en el país? No. Esa es la respuesta. Un inversionista político de los más grandes del país quería hacer una construcción sobre un lugar, y ese lugar era el sitio arqueológico Tacuzcalco, a pesar que los arqueólogos e investigadores habían hecho una investigación previa y habían descubierto ese lugar. Y a pesar de todo lo que habían hecho, les importó poco y se siguió con la construcción, así que dejaron la historia por debajo del dinero, así que no se cumple. Ahora veremos sugerencias para que se cumplan esos derechos. Deben ser acciones concretas para que sean realizables por niños, hombres, mujeres y ancianos sin distinción. Acciones que también son obligación del Estado, no solo de la población. Lo veremos a continuación. Ahora la pregunta es: ¿conoce sus derechos? Espero que la respuesta sea que sí. Y termino con esto: el derecho de uno culmina cuando empieza el del otro. Espero que hayas aprendido y gracias por tu atención.